Se dice aquí que hay dudas sobre el texto que aprobó. ¿Quién tiene dudas? Porque lo votó a favor y el transitorio se transcribió literal de los 5 años para que regrese el ejército a los cuarteles. Pero yo acusé de una tarea facciosa de la presidencia de la Cámara de Diputados e hice un señalamiento puntual. ¿Por qué votó en contra de que sesionemos en un periodo extraordinario para aprobar los 4 consejeros, consejeras electorales, que es nuestra obligación constitucional? La diputada Laura Rojas, de Acción Nacional, presidenta de la Cámara de Diputados, niega rotundamente que haya sabotaje por parte de la oposición a este gobierno. Pero todo está muy clarito, amigos y amigas, porque meten una controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ellos autorizaron, cuando ellos estuvieron de acuerdo que la Guardia Nacional y la Sedena patrullara las calles para hacer trabajos de seguridad. Hoy se desdicen, amigos y amigas. Además, otra prueba de que están saboteando todo es que no estuvieron de acuerdo que en esta sesión se incluyera la elección de los 4 consejeros que van a ir al INE. No les conviene, por eso no están de acuerdo. Y todavía dicen que no están saboteando, amigos y amigas. Lo que sí está muy claro es que el diputado Fernández Noroña les está dando una chinga legendaria en la Cámara de Diputados. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Vamos a escuchar a Laura Rojas. Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 8 minutos. Compañeras y compañeros legisladores, durante estos días y durante esta sesión se han dicho muchas cosas. Por eso agradezco que se haya elegido como tema de la agenda política este tema, porque me da la oportunidad de dar respuesta. Nada más alejado de la verdad que yo actué en uso de mis atribuciones de forma partidista y que he faltado a la imparcialidad y a la institucionalidad a la que estoy obligada al haber acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que revise la constitucionalidad del acuerdo que emitiera el Poder Ejecutivo el pasado 11 de mayo para desplegar nuevamente a las Fuerzas Armadas para auxiliar en tareas de seguridad pública. Nada más alejado de la verdad, porque no hay mayor institucionalidad que acudir al órgano del Estado designado para ello cuando hay razones fundadas que ponen en duda el cumplimiento de lo que todas y todos votamos y el respeto a las competencias de la Cámara de Diputados. No hay nada de partidista, ni de desleal, ni de abusivo en cumplir con mi obligación como presidenta de la Cámara de Diputados, tal y como lo he hecho siempre. Lo hice cuando, aún en contra de un buen número de compañeros de mi propia bancada, convoqué y presidí la sesión en la que se aprobó el presupuesto de este año porque era mi obligación institucional. Lo hice cuando el grupo parlamentario mayoritario promovió la presentación de una controversia constitucional en contra del INE por un acuerdo que presumiblemente atenta contra la facultad de la Cámara de Diputados en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Y lo hice ahora porque, de nuevo, hay razones fundadas para considerar que hay una invasión de facultades del Congreso y que el acuerdo del Ejecutivo no es congruente con lo que establece la Constitución. En cuanto a la facultad que tiene el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados para interponer controversias constitucionales por sí, sin requerir consenso de los grupos parlamentarios ni aprobación del Pleno,
la ley y el reglamento son claros. Y existe esa facultad de esa manera precisamente porque no siempre es posible alcanzar consensos entre los grupos, ya sea por visiones jurídicas o políticas distintas. Y aún así, el presidente o presidenta de la Cámara no está exenta de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y de velar por los intereses de la Cámara. Aún así, antes de la presentación de la controversia, hablé con 7 de 8 coordinadores de grupos parlamentarios, incluyendo el del grupo mayoritario, para exponerles mis razones para presentar la controversia. Les compartí el documento y no tuve, por parte de ninguno, objeción o petición de no presentarla. Por eso, extraña que se repita una y otra vez que no haya conversado sobre esto con la y los coordinadores parlamentarios. Pero el debate, compañeras y compañeros, no debería ser sobre si la presidenta de la Cámara pidió o no pidió permiso a la Jucopo o a la mayoría para que pida que se revise si se está cumpliendo con la Constitución o no, porque es claro que bajo la ley y el reglamento eso no es indispensable. El debate real es si bajo el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de mayo, las Fuerzas Armadas tienen certeza jurídica en su participación en tareas de seguridad pública. Ciertamente, el constituyente permanente facultó al Poder Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas a fin de realizar tareas de seguridad pública, pero también determinó cómo debe hacerlo, al establecer 5 parámetros retomados de la sentencia del caso Alvarado Espinosa, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. La primera, además, establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar regulada mediante leyes, por lo que un acuerdo administrativo que de facto funciona como ley no es el instrumento jurídico adecuado, y de ahí deriva la presunción de invasión de facultades del Congreso. Debe ser el que, como dijo la CNDH el domingo pasado, emite una ley que regule el régimen transitorio de la reforma constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La preocupación sobre la constitucionalidad del acuerdo del Poder Ejecutivo no es de Laura Rojas. Fue expresada por la CNDH el pasado 13 de mayo, 2 días después de haberse emitido el acuerdo. Y cito: en opinión de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, con lo que se falta al principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también se manifestó en relación a que la condición extraordinaria en el acuerdo no está suficientemente desarrollada, ya que establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares en vez de una de subordinación como lo establece la Constitución. Lo mismo respecto a que la fiscalización de las Fuerzas Armadas será hecha por las propias Fuerzas Armadas a través de los órganos internos de control de sus dependencias, en lugar de por órganos civiles independientes y técnicamente competentes. Las mismas consideraciones nos hicieron llegar un grupo de 17 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría de izquierda, compañeras y compañeros, encabezadas por Amnistía Internacional, y 39 de los juristas más destacados del país, del CIDE, la UNAM, Flaxo, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Arizona y la Universidad de Georgetown, quienes expresamente solicitaron a la Jucopo y a mí, en mi calidad de presidenta de la Cámara, la presentación de la controversia. Así que, compañeras y compañeros, mi decisión de ninguna manera fue arbitraria, sino sólidamente fundada en la ley y en la razón. Y no se trata de agraviar a nadie, ni al presidente, ni a ninguna mayoría,
No se trata de obstaculizar, sino de darle a las Fuerzas Armadas lo que han pedido durante 10 años: certeza jurídica. El ejercicio de la controversia supone plantear una pregunta a la Corte para que, como intérprete último de la Constitución, disipe dudas razonadas y, en su caso, haya correcciones, ni más ni menos. También se trata de defender nuestras facultades. No deberíamos usar doble rasero para decidir presentar una controversia en contra del INE o en contra del Poder Ejecutivo solo porque se trata del Poder Ejecutivo. O somos y nos asumimos como un poder del Estado, autónomo en todas las ocasiones y frente a quien sea, o no lo somos. Este debate, compañeras y compañeros, es en realidad sobre la dignidad del Poder Legislativo. Concluyo en un momento, Presidenta. Donde unos ven un desafío y hasta un golpe de Estado, yo veo un medio institucional para fortalecer a las Fuerzas Armadas, y en una democracia hacer uso de esos medios institucionales es la normalidad. El propio presidente López Obrador lo dijo hace un par de días: no debemos alarmarnos, son los procedimientos establecidos. Y así, que la Corte decida es lo mejor en este caso. Y mientras tanto, los invito a trabajar juntos en la construcción de una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y les dé finalmente un marco jurídico robusto como lo necesitan y lo merecen. Muchas gracias. Gracias, diputada Rojas. Pasamos a la rectificación de hechos. Y se han registrado varios participantes. Daremos el uso de la palabra a como dice el artículo 16 del reglamento de la Comisión Permanente, que señala que esta última lista de oradoras y oradores para rectificación de hechos será en orden ascendente hasta por 1 minuto por cada orador. En este sentido, tiene la palabra la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, desde su lugar, y por favor, denle micrófono a la senadora Verónica Delgadillo hasta por 1 minuto. Gracias, Presidenta. Más fuerte. Gracias, Presidenta. La presidenta de la Cámara de Diputados, de uno de los 3 poderes de nuestra nación, tenía dudas sobre la constitucionalidad de un acuerdo presentado por el presidente de la República, y presentar la controversia constitucional de parte de ella, ya nos quedó claro que está dentro de sus facultades, fue solo para pedir que otro de los poderes encargados de validar o no este tipo de actos revisara si se estaba respetando o no nuestra Carta Magna. Y eso es un ejercicio verdaderamente democrático. La división de poderes en nuestro país no tiene que ser un ornamento. La división de poderes está para generar pesos y contrapesos entre ellos. Está para ayudar a dar una dirección y rumbo correcto a nuestro país. Así que yo solo quiero decir que a nombre de muchas de mis compañeras y compañeros, respaldamos esta acción de la presidenta de la Cámara de Diputados, y que estoy segura que no se nos va a olvidar, porque va a quedar para la historia, que fue una mujer, la presidenta de la Cámara de Diputados, la que hizo valer la Constitución en nuestro país, la que fue y presentó esta controversia y dejó que la Corte decidiera sobre la constitucionalidad o no de un acuerdo del presidente. Así es que muchas gracias por hacer historia, Presidenta. Tiene ahora la palabra, quiero informar que los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han cedido su espacio al diputado Fernández Noroña, por lo que este tendrá 3 minutos para hablar por rectificación de hechos. ¿Desde su escaño, diputado? Gracias. Sí, desde aquí. Le agradezco mucho, senadora presidenta. Se aseveró en tribuna
que las fracciones parlamentarias fueron consultadas a través de su coordinador, se falta a la verdad. Al Partido del Trabajo no se le consultó. Al compañero Reginaldo Sandoval no se habló con él. Se dice aquí que hay dudas sobre el texto que aprobó. ¿Quién tiene dudas? Porque lo votó a favor y el transitorio se transcribió literal de los 5 años para que regrese el ejército a los cuarteles. Pero yo acusé de una tarea facciosa de la presidencia de la Cámara de Diputados e hice un señalamiento puntual. ¿Por qué votó en contra de que sesionemos en un periodo extraordinario para aprobar los 4 consejeros, consejeras electorales, que es nuestra obligación constitucional? ¿Cuál es la razón para haber boicoteado que cumplamos con esa responsabilidad cuando han venido trabajando el comité técnico, ha hecho las evaluaciones, ha hecho un trabajo verdaderamente profesional y por primera vez en la historia del Congreso mexicano las consejeras o consejeros que se designen no serán por cuotas partidarias? Nosotros como mayoría podríamos legítimamente aspirar a que la mayoría de consejeros nos representaran y no va a ser así. Se va a decidir mujeres y hombres, hombres o mujeres que fortalezcan los procesos democráticos del país por primera vez en la historia de nuestra patria. Y la presidenta votó en contra de ese periodo. ¿Cómo explica esa actitud facciosa? ¿Cómo explica el apoyar al bloque opositor en esa posición? No hay ninguna justificación. Ahí va a decir que hubo un fraude a la Constitución, ahí va a decir que tenía dudas, ahí va a expresar que… ¿Qué va a expresar? Si evidentemente está actuando de manera facciosa, está alineada al PRI, que dijeron que siempre habían combatido, pero que desde Salinas votan el 90% de las cosas juntos en la Cámara de Diputados y de Senadores y el 100% de las cosas contrarias al pueblo. Votan con Movimiento Paniaguado, que son los únicos que dicen que sí las representa en esa controversia constitucional. Forever 21 ya ni se expresó mejor porque no tienen dónde meter la cabeza después de lo que han hecho esta noche. Antes PRD, francamente, no tienen defensa. No puede decirse que fue sobre la dignidad del poder legislativo. Fue en contra del poder legislativo, en contra de la mayoría decidida el 1 de julio de 2018 por el pueblo de México, en contra de la confianza que depositamos diputados y diputadas en la presidencia de la Cámara de Diputados. En el último tramo decidió darle la espalda a la institucionalidad. El que tenga ojos para ver, que vea.